Bienvenidos a este séptimo capítulo de análisis matricial de armaduras con Python. En este capítulo lo que veremos más bien será cómo dibujar nuestra armadura de manera automática. Comenzaremos con el dibujo de las barras, de ahí los apoyos. Después limitaremos este dibujo para que se pueda ver más claramente las fuerzas que va a haber en ella. Y por último dibujaremos las fuerzas correspondientes en función todo esto de las tablas que ya hemos venido manejando. Comenzaremos primero con el dibujo de las barras. Bien, una vez aquí en el código ya tenemos las tablas previamente cargadas, que son las que hemos venido manejando, la de elementos, nodos, fuerzas, desplazamientos. Manejaremos también un diccionario nodal, que es el que también hemos venido manejando, pero esta vez simplemente lo pondremos aquí sin exportarlo de alguna clase. Comenzaremos con la parte de las barras. Lo primero que haremos será importar la librería de Matplotlib. Entonces sería import matplotlib.pyplot as plt. Con esto ya importamos la librería con la que se van a comenzar a hacer nuestros dibujos de manera automática. Lo que sigue va a ser iterar en toda la tabla de elementos, entonces utilizaremos el ciclo for. La tabla de elementos sería esta. Después vamos a solicitar el nodo inicial y nodo final de la barra que estamos tratando de dibujar, como ni, nf, ok, vamos a ver. Según la tabla de elementos, el nodo inicial está en la columna 0, 1, 2, 3, que vendría siendo esta, y el nodo final está en la siguiente columna, que vendría siendo la 4. Una vez que ya conocemos el nodo inicial y el nodo final, vamos a obtener las coordenadas usando nuestro diccionario. Sería para el nodo inicial, va a ser como ni, y para el nodo final como nf. Según nuestro diccionario nodal, vemos que si el nodo inicial en este caso vendría siendo 5, estaría aquí, su coordenada en x sería la 0 y la y la 1. Entonces estaría en la posición 0 y la y en la posición 1. Y lo mismo para todos los nodos. Recordemos que la primera posición corresponde al eje x, la segunda al eje y las demás son para los grados de libertad. Entonces sería 0 y 1. Y por último solamente tenemos que pedirle que nos las dibuje. En este caso vamos a utilizar plt.plot, abrimos paréntesis y entre corchetes ponemos xy, xf, y y vamos a ver cómo se ve.
Listo, vemos que la armadura se dibuja bien, pero está de diferentes colores. Entonces lo que vamos a hacer es darle un cierto grosor a la armadura y poner toda la armadura del mismo color. Que nada, vamos a hacerla de color negro. Eso se logra simplemente utilizando K y una línea para que indiquemos que va a ser una línea recta, y vamos a darle un grosor igual a 5, por ejemplo. Vamos a ver qué tal se ve. Hay un pequeño error, escribí width mal. Listo, vemos que ya tenemos una armadura con todos sus elementos del mismo color y en la posición que deben de ir, y tiene un grosor de 5, y aquí podemos cambiar el grosor si quisiéramos, por ejemplo número 10. Veo una armadura mucho más un poco más gruesa, pero nosotros lo dejaremos en 5 para una mejor estética. Muy bien, una vez que ya tenemos dibujadas las barras, lo que sigue es poner los apoyos, que si recordamos tenemos 4 tipos de nodos, que serían los nodos libres, que son los círculos, los nodos fijos, que son los restringidos en X y en Y, que serían los cuadrados, y también tenemos los nodos que solamente están restringidos o en X o en Y, que serían de manera triangular. Y eso es lo que vamos a continuación a hacer en nuestra armadura. Muy bien, de vuelta aquí en el código, lo que vamos a hacer es pasar todo lo de las barras y vamos a complementarlo ahora con los apoyos. Bien, para los apoyos lo que vamos a hacer es iterar en la tabla de nodos. Entonces podemos copiar esta parte de aquí y checamos que esté bien escrita la tabla. Es nodes, ok. De la tabla de nodos lo que queremos es la coordenada en X y la coordenada en Y de cada uno de sus nodos. Así que simplemente las extraemos de esta tabla. Yendo a la tabla de nodos vemos que la coordenada en X es esta y la coordenada en Y es esta, que le correspondería a la posición número 1 y a la posición número 2. Listo, aquí ya tenemos las coordenadas en X y en Y. Lo que sigue es determinar qué tipo de figura va a ser o qué tipo de restricción va a tener. Esto lo ponemos como fig, igual, y de la misma tabla de nodos extraemos qué tipo de figura va a tener. En este caso sería hasta la columna 0, 1, 2 y 3, donde se nos informa qué tipo de elemento es. Muy bien. Luego, en función del tipo, es la figura que vamos a dibujar. Así que vamos a tener que utilizar varios condicionantes. Vemos que tenemos el tipo libre, también tenemos el tipo fijo,
Y tenemos dos tipos más, que es el que tenga desplazamiento en X y el que tenga desplazamiento en Y. Bien, de la misma manera que hicimos en la parte de barras, vamos a copiar todo esto, pero simplemente vamos a dejar la coordenada en X, la coordenada en y aquí vamos a hacer este pequeño cambio. Cuando el nodo es libre simplemente es un círculo y vamos a ponerle una C para que el programa sepa que va a ser un círculo de color azul cian. Con un grosor de 5, vamos a ver qué tal se ve. Vemos que está muy pequeño, vamos a aumentarlo un poquito más. Vemos que se ve un poquito mejor. ¿Qué tal un 15? Ok, lo podemos dejar así, pero en mi caso lo voy a dejar con un 10. Vemos que ya se puede observar los nodos que son libres. Y hacemos lo mismo para los demás nodos. En el caso de los nodos fijos, lo que hay es que cambiar el color. En este caso vamos a dibujar un cuadrado que sería square y le vamos a dar un color rojo. Vamos a ver qué tal se ve. Muy bien, aquí ya está, sin ningún problema. Ahora para los desplazamientos en X, que van a ser los mismos que en Y, lo que vamos a tener que utilizar es un triángulo. En el caso del desplazamiento en X, va a ser un triángulo pico hacia arriba. Y también lo vamos a dejar en rojo para saber que es una restricción. Pero en el caso de que sea la dirección en Y, lo que vamos a hacer es que en lugar de que el pico esté hacia arriba, esté hacia la izquierda. Listo, eso no lo tenemos definido aquí en la tabla, pero vamos a ponerlo a ver qué tal se ve. Por ejemplo, para el nodo en la coordenada 7,0 vamos a hacer que sea en X. Y para la coordenada 0,7 vamos a hacer que sea en Y. Listo, vamos a correr el programa. Vemos que aquí está. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Listo. Muy bien, vamos a... Si voy a mover estos dos así, a 15. Listo, de esta forma podemos ver que están los nodos fijos, los nodos restringidos en Y, es decir que solo pueden moverse en esta dirección, en X, que solo pueden moverse en esta restricción, y los nodos que son libres, es decir que no tienen ninguna restricción para moverse. En caso de que ustedes quieran cambiar el grosor de ellos, simplemente hay que modificar estos números. Si alguno quiere modificar el tipo de figura, bueno, puede buscar en internet cuáles son los tipos de figura que están para utilizar, y los colores también se pueden cambiar, que serían los de acá. Bien, una vez que ya hemos definido tanto cómo crear las barras como cómo crear las propias restricciones a las que va a estar sujeta nuestra armadura, lo que vamos a hacer es limitar este dibujo para que no se acerque tanto a las paredes en las que está embebido. Eso se va a hacer un poquito más evidente cuando metamos las fuerzas, pero es lo primero que tenemos que hacer ahorita, así que vamos a limitarlo. Bien, una vez aquí en el código, lo que vamos a hacer es copiar de nuevo todo esto y vamos a limitar este dibujo. Por limitar me refiero a que no quede exactamente en las paredes de aquí en lo que está embebido el dibujo, sino que quede un cierto margen de cada lado para que al nosotros poner las fuerzas nos queden salidas y puedan ser visibles dentro del mismo dibujo. Pero como dije, esto se va a notar un poquito más cuando dibujemos las fuerzas. Por ahora vamos a
proceder solamente a limitar. Por ahora lo primero que vamos a hacer es declarar dos variables que van a ser tanto el x máximo como el y máximo. Una vez teniendo estas dos declaradas, vamos a iterar en todo el diccionario de nodos. Entonces, for key in n, donde n es el diccionario de nodos, declarar dos variables que sería el valor en x y el valor en y, donde si recordamos, en la primera posición, que es la posición 0, está la coordenada en x, y en la posición número 1 está la coordenada en y. Así que simplemente escribimos n y 0 para x, y lo mismo pero 1 para y. Vamos a ir filtrando hasta obtener el valor más grande tanto para x como para y. Esto lo vamos a hacer utilizando la condicional if. Y lo mismo para el valor de y. Listo, con esto garantizamos que el valor de x y el valor de y siempre sea el máximo de toda la lista recorrida. Bien, vamos a comprobar que esto es cierto. Ok, aquí no utilicé la clave. Corremos de nuevo. Bien, nos dice que el valor para x más grande sería el 14. Vamos a revisar. Listo, para x es 14, 7, 0, 0 y 7, por lo tanto es correcto. Para y sería 7, 7, 7, 0, 0, entonces el para y sería el valor de 7. Vamos a revisar y en efecto ya tenemos los valores de x y de y más grandes. Vamos a limitar ahora nuestro dibujo a estos valores. Para limitar el eje x simplemente es plt.xlim sería menos xmax, xmax. Vamos a multiplicarlo por 0.5 del valor más grande y este por 1.5 del valor máximo. Vamos a ver qué tal se ve. Vemos que ahora x está limitado para estos valores. Y vamos a hacer lo mismo pero para y. Se sale un poco. Okay. Aquí olvidamos cambiar el valor de y. Checamos y listo. De esta manera tenemos perfectamente limitado siempre nuestro dibujo dentro del widget donde se muestra. Y ahora sí, cuando nosotros pongamos una fuerza en alguna dirección, va a ser perfectamente visible. Si quieren dejar un poquito más de espacio o un poco menos de espacio, simplemente hay que jugar con estos valores. En mi caso yo así lo voy a dejar. Y pues bueno, para no alargar más este video tutorial, vamos a dejarlo hasta aquí. En el siguiente capítulo simplemente nos faltará la parte un poquito más complicada, que es la de la elaboración de las fuerzas. Veremos que vamos a utilizar una función, aparte de la plot que ya viene implícita en Matplotlib. Tenemos que desarrollar una pequeña función que nos ayude a no solamente a trazar una línea, sino a trazar una flecha, y que aparte contenga un texto
ya sea positivo o negativo, que se muestra directamente en las fuerzas, para que se pueda ver de una manera un poquito mejor cómo actúa esta fuerza en cada nodo. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo, así que muchas gracias y hasta la próxima.